En este video vamos a llevar a la práctica un ejemplo de recursividad simple aquí en el lenguaje Python. Para entenderlo significativamente, es indispensable que hayas visto el video anterior donde introduje el concepto de recursividad y lo expliqué paso a paso de forma gráfica y detallada. Ahora nos vamos a concentrar un poquito más tal vez en la sintaxis de Python y en algunas cuestiones puntuales de él. Vamos a ver. Acá tenemos a la función factorial en Python, cuyo algoritmo ya deberíamos conocer de ejercicios anteriores y además porque lo vimos en detalle en el video anterior donde explicamos recursividad. Esta es la versión iterativa, es decir, que para lograr su trabajo utiliza una estructura de repetición, un ciclo for en este caso. Como verás entonces, pruebo cómo es el factorial de 5 y la máquina me dice obviamente que es 120. Inclusive podría ser el factorial de números grandes, como por ejemplo el factorial de 1500, que va a dar un número lleno de cifras como estás viendo acá en la consola, pero que se pudo calcular sin ningún tipo de problemas. Ahora haremos la misma función factorial, pero de manera recursiva. Por supuesto que en la práctica elegimos uno de las dos maneras, no nos quedamos con ambas, pero en este caso vamos a hacerlo para que te quede documentado. Así que haremos una nueva función, que en este caso voy a llamar factorial-recur, como estás viendo acá, y ahora vamos a ver qué tenemos que hacer adentro de ella. La clave para tener éxito en la recursividad es pensar el caso base, que es cuando tenemos el factorial de 0 que por definición matemática devuelve un 1. Por lo tanto, si x que llega por parámetro es igual a 0, devolveremos sin ningún tipo de discusión el valor 1. Pero de lo contrario, asumiremos que es un número positivo, entonces tendremos que hacer una llamada recursiva. En el video anterior dedujimos que el factorial de cualquier número natural es básicamente el propio número multiplicado por el factorial del número anterior. Pero cuidado, porque ahora estamos haciendo algo que no es recursividad, porque estamos llamando a la función factorial, que en realidad es la versión iterativa. Así que muy atento cuando pasa esto, porque tenemos que llamarnos a nosotros mismos, o sea, factorial recur en este caso. Ahí ya tendríamos resuelta la parte del factorial de forma recursiva. Vayamos a probarlo. Simplemente duplico esta línea aquí abajo y tengo cuidado de llamar a la función correcta, que es factorial recur en este caso. Vamos a comprobar entonces que los resultados son los mismos. Tengo en ambos casos 120 como resultado, lo cual está perfecto. Pero en el video anterior también sacamos conclusiones acerca de los límites de la recursividad. En este caso, vamos a intentar hacer nuevamente lo que es el factorial del número 1500. La versión iterativa antes pudo hacerlo y lo va a poder seguir haciendo. Veamos qué pasa con la recursiva. Observamos entonces que en primer lugar, vamos a verlo en orden esto, salió el número del factorial de 1500, que es esta enormidad, hecha gracias a la parte iterativa. Pero cuando queremos hacer lo mismo con la versión recursiva, observamos que tenemos un error donde en el trazo de la pila observamos que se llamó al factorial de recur 1500 y después estamos observando siempre el mismo cartel de error y esto sería repetido infinitas veces, salvo que Python esta vez los comprimió a todos y me dijo, mira, esto se está repitiendo 996 veces más, que junto a estas cuatro totalizan en total 1000 carteles de error y nos dice en este caso recursion error que hemos llegado, como dice acá en inglés, a la máxima profundidad. Hemos excedido la máxima profundidad para la recursión, que por defecto en Python es 1000. Por lo tanto, no podemos hacer más de 1000 llamadas recursivas por defecto, lo cual es una clara limitación. De cualquier manera, si llegáramos a necesitar más espacio en memoria para alojar esas llamadas recursivas, se lo podemos pedir a Python si venimos acá arriba e importamos un módulo. Dicho sea de paso, si no sabes lo que es un módulo, te dejo este video como sugerencia donde lo vimos en detalle y hasta nos creamos nuestro propio módulo hace un par de videos. En este caso, el módulo viene integrado con Python, se llama sys, que referencia al sistema, y podemos hacer referencia a él con el punto y pidiendo en este caso una función que se llama de esta manera que estás viendo acá, setRecursionLimit, lo que va a permitir que nosotros le pongamos un límite de recursión que viene por defecto en 1000. Yo se los puedo establecer, por ejemplo, en 20.000, que es bastante para lo que estamos haciendo, pero suficiente para poder hacer el factorial recursivo de 1500, lo cual ahora cuando ejecutemos tendremos como resultado. Antes teníamos un error y ahora vemos este número gigantesco que coincide con el que anteriormente también sacó la versión iterativa. A veces nosotros nos equivocamos pensando la condición de corte del while o aquí en el for y terminamos teniendo bucles infinitos que lo que hacen es mantener el programa en ejecución para siempre hasta que nosotros obviamente manualmente los terminemos. Y en la recursividad nos podría pasar algo parecido si nosotros sin querer nos equivocamos y por ejemplo ahora adrede yo borro este -1, lo que hará entonces que llamemos recursivamente siempre con el mismo número que nos pasaron originalmente, lo cual haría que nunca lleguemos al caso base y tengamos
tenemos infinitas llamadas recursivas. En ese caso, el programa no queda ejecutándose indefinidamente, sino que se rompe teniendo el mismo error que antes. Básicamente vemos que excedimos la máxima profundidad para la recursión sin importar el límite que le hayamos puesto. Por otro lado, ahora no lo notamos porque siguen siendo números bajos para una máquina, pero a medida que tenemos que hacer cálculos más complejos y con más cifras, notaremos que la versión iterativa es mucho más rápida que la versión recursiva. Hasta ahora vemos que la recursividad es más lenta, ocupa más memoria y además podría tener límites respecto a las versiones iterativas. Entonces, ¿dónde está su ventaja? La única ventaja de la recursividad aquí en Python es la expresividad, es decir, hacer un algoritmo corto y muy fácil de leer de un solo vistazo, lo cual quizá ahora no se esté notando demasiado porque esta versión utiliza un if-else a modo de bloques, en este caso en Python. Pero si la volviéramos a hacer con un if-else en una sola línea, vas a ver que queda mucho más declarativo. Acompáñame a refactorear esta función. Lo que vamos a hacer es venir acá y borrar esto con toda confianza porque lo vamos a reemplazar directamente por un return y en este caso vamos a querer retornar el resultado de una expresión que Python va a evaluar y que se va a escribir de esta manera. Recordemos que esto es un condicional ternario, es decir, en una sola expresión estamos viendo que la máquina lo va a evaluar y va a obtener solamente un valor posible, o bien este que es el valor verdadero, o bien este que es el valor en caso falso. ¿A partir de qué? A partir de cómo da esta condición que nosotros pongamos. O sea que esta es una manera elegante de poner un condicional, pero de manera sencilla, sobre todo cuando es muy simple, como el caso del factorial. Hagamos entonces los reemplazos correspondientes. Yo quiero retornar un 1 si x es igual a 0. Si no, quiero que se retorne x multiplicado por el factorial recursivo de x menos 1. Esta manera es la más corta de escribir y aún puede quedar más corto si encima le cambiamos el nombre a esta función, total, no cambia su resultado, y decimos que se va a llamar fact. Como verás entonces, esta versión recursiva es muchísimo más corta que la versión iterativa y además mucho más fácil de leer de un solo vistazo porque prácticamente queda como en Spanglish. Retornar 1 si x es igual a 0 y si no, retornar x por el factorial del número anterior. Vamos a probar el programa por última vez para que veamos que el resultado tiene que ser el mismo, 120, pero fíjate que ahora nos quedó una versión recursiva mucho más corta. En conclusión, para Python es mejor ejecutar una función iterativa, dado que es más rápida, no tiene limitaciones cuando los datos son muy grandes y ocupa menos memoria. Sin embargo, la recursividad nos ofrece a los programadores humanos una versión elegante, corta y declarativa de resolver problemas. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.